Hola a todos, les saluda Leoncio Lupito. En un mundo interconectado, donde los bienes que consumimos a diario viajan miles de kilómetros para llegar a nuestras manos, una interrupción en un punto clave puede tener consecuencias que se sienten en todo el planeta. Hoy, ese punto es el Mar Rojo. Aquí, un grupo conocido como los hutíes, un movimiento armado saidí chiita que controla gran parte de Yemen y cuenta con el respaldo de Irán, ha lanzado una campaña de ataques contra buques mercantes. Lo que comenzó como una respuesta declarada al conflicto en Gaza se ha convertido rápidamente en una crisis global. Desde finales de 2023, sus drones y misiles han transformado una de las arterias comerciales más importantes del mundo en una zona de alto riesgo. El estrecho de Bab al-Mandeb, la puerta de entrada sur al Mar Rojo, se ha vuelto un cuello de botella peligroso, forzando a las compañías navieras a tomar decisiones drásticas. Esto no es solo una noticia lejana sobre barcos y misiles. Es una situación que ya está afectando las cadenas de suministro, los precios que pagamos y la estabilidad de una región ya de por sí frágil. En los próximos minutos vamos a analizar en profundidad el alcance de esta crisis. No solo veremos el impacto inmediato, sino que proyectaremos las posibles consecuencias hasta el año 2025. Desglosaremos cómo estos ataques están reconfigurando el mapa del comercio mundial, qué industrias son las más afectadas y cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional. Queremos entender no solo lo que está pasando, sino por qué nos debe importar a todos. Quédense conmigo. Para entender la magnitud de esta crisis, primero debemos visualizar el mapa. El Mar Rojo, conectado al Mediterráneo por el Canal de Suez, es la ruta más corta y eficiente entre Asia y Europa. Por aquí transita aproximadamente el 12% del comercio mundial y cerca del 30% del tráfico global de contenedores. Es, en esencia, una autopista marítima indispensable. Sin embargo, desde que los ataques hutíes se intensificaron, esta autopista se ha vuelto casi intransitable. Las principales compañías navieras del mundo, desde Maersk hasta Hapag-Lloyd, han tomado la decisión de suspender sus tránsitos por esta vía. La alternativa es una travesía mucho más larga y costosa: rodear todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza. Este desvío no es un simple inconveniente. Añade entre 3.000 y 3.500 millas náuticas a un viaje, lo que se traduce en entre 10 y 15 días adicionales de navegación. Esto no solo retrasa la llegada de productos, desde componentes electrónicos hasta ropa y alimentos, sino que consume mucho más combustible, elevando drásticamente los costos operativos de cada viaje. Las cifras son contundentes. El tráfico de portacontenedores a través del estrecho de Bab al-Mandeb se ha desplomado más de un 70% desde el inicio de los ataques. El impacto es especialmente grave para el transporte de energía. Los petroleros y los buques que transportan gas natural licuado también están evitando la zona. Esto crea una doble presión. Por un lado, retrasa el suministro de energía a mercados clave como Europa, que ya enfrenta sus propios desafíos energéticos. Por otro, aumenta el riesgo y la volatilidad en los precios globales del petróleo y el gas. Lo que estamos presenciando es el estrangulamiento deliberado de una de las rutas más vitales para la economía moderna, con consecuencias que apenas comenzamos a comprender en su totalidad. La interrupción de una ruta comercial tan importante inevitablemente tiene un costo, y ese costo se está trasladando en cascada a través de toda la economía global. El primer impacto directo se ve en los fletes marítimos, es decir, el precio de transportar un contenedor. Desde el inicio de la crisis, hemos visto un aumento exponencial. Por ejemplo, el costo de enviar un contenedor de 40 pies desde Asia al norte de Europa se ha multiplicado, llegando a superar en algunos momentos los $5.000, cuando meses antes apenas superaba los 1.000. Este aumento no es solo por el combustible extra y el tiempo adicional del desvío africano. A esto se suma el drástico incremento en las primas de los seguros marítimos. Asegurar un buque y su carga para transitar por una zona de conflicto activo es una propuesta de altísimo riesgo. Las aseguradoras han elevado las primas de riesgo de guerra a niveles sin precedentes para cualquier compañía que aún se atreva a cruzar el Mar Rojo. Estos costos adicionales, tanto de flete como de seguro, no son absorbidos por las navieras. Se transfieren directamente a los importadores y exportadores, quienes, a su vez, los repercuten en los precios finales de los productos que llegan a las tiendas.
Este fenómeno alimenta las presiones inflacionarias a nivel mundial. Justo cuando los bancos centrales comenzaban a controlar la inflación post-pandemia, esta nueva crisis introduce un factor de volatilidad inesperado. Para las empresas, significa márgenes de ganancia más ajustados y la necesidad de reevaluar sus cadenas de suministro. Para nosotros, los consumidores, significa que todo, desde un coche nuevo hasta los alimentos en el supermercado, podría volverse más caro. Es el precio invisible de la inestabilidad geopolítica, un impuesto que todos terminamos pagando. Si bien el impacto es global, ciertos sectores industriales sienten la presión de manera mucho más aguda. La industria energética, como mencionamos, está en primera línea. Europa, que depende en gran medida del gas natural licuado de Qatar, ahora ve cómo esos envíos vitales se retrasan y encarecen al tener que circunnavegar África. Esto no solo afecta los precios de la energía para hogares e industrias, sino que también amenaza la seguridad energética del continente, que ya se vio comprometida por la guerra en Ucrania. Los retrasos en los envíos de petróleo crudo también generan incertidumbre en los mercados globales. El sector automotriz es otro de los grandes damnificados. Fabricantes como Tesla y Volvo se han visto obligados a suspender temporalmente la producción en algunas de sus plantas europeas debido a la falta de componentes que llegan desde Asia. La industria automotriz moderna depende de un sistema de producción justo a tiempo, donde las piezas llegan a la fábrica justo cuando se necesitan. Cualquier retraso en esa cadena de suministro perfectamente sincronizada puede paralizar toda una línea de montaje, generando pérdidas millonarias y retrasos en la entrega de vehículos a los clientes. Más allá de los bienes manufacturados, la crisis amenaza algo mucho más fundamental: la seguridad alimentaria. El Mar Rojo es una ruta crucial para el transporte de granos, aceites comestibles y otros productos alimenticios básicos. Los retrasos y el aumento de los costos de transporte afectan directamente el precio y la disponibilidad de alimentos en regiones importadoras, especialmente en el norte de África y Oriente Medio. Organizaciones humanitarias han advertido que la interrupción de los envíos de ayuda alimentaria a través de esta ruta podría agravar las crisis humanitarias existentes, como la que se vive en el propio Yemen o en Sudán. Aunque las ondas de choque se sienten en todo el mundo, es en la propia región donde el impacto es más devastador. Para Egipto, la crisis es un golpe económico directo y severo. El Canal de Suez es una de sus principales fuentes de ingresos en divisas, generando miles de millones de dólares al año. Con la drástica caída del tráfico de buques, esos ingresos se han desplomado. El gobierno egipcio ha reportado una caída de entre el 40 y el 50% en los ingresos del canal, una pérdida catastrófica para una economía que ya enfrenta una alta inflación y una pesada carga de deuda. Es una situación que pone en jaque la estabilidad económica del país más poblado del mundo árabe. Irónicamente, la crisis también agrava la situación en Yemen, el país desde donde operan los hutíes. Yemen ya sufre una de las peores crisis humanitarias del mundo después de años de guerra civil. La interrupción del comercio marítimo dificulta aún más la llegada de ayuda humanitaria esencial, como alimentos y medicinas, a los puertos yemeníes, incluyendo aquellos no controlados por los hutíes. Aunque los ataques se realizan en nombre de una causa mayor, en la práctica están contribuyendo al sufrimiento de su propio pueblo y de sus vecinos, aislando aún más a una nación desesperada. Para Israel, el objetivo declarado de los ataques hutíes, las consecuencias se sienten principalmente en su puerto de Eilat, en el Mar Rojo. Este puerto, vital para el comercio con Asia, ha visto su actividad reducida en más de un 85%. Los barcos que se dirigían a Eilat ahora deben desviarse hacia los puertos mediterráneos de Israel, como Haifa o Ashdod, lo que implica una ruta mucho más larga y costosa alrededor de África. Esto no solo afecta a la economía israelí, sino que también añade otra capa de presión y aislamiento en medio de un conflicto, ya de por sí complejo y multifacético. Ante una amenaza tan directa al comercio global, la respuesta internacional no se hizo esperar, pero ha sido compleja y hasta ahora insuficiente. Estados Unidos lideró la formación de una coalición naval multinacional llamada Operación Guardián de la Prosperidad. El objetivo declarado es proteger la libertad de navegación en el Mar Rojo, escoltando a buques mercantes y disuadiendo los ataques hutíes. Junto con el Reino Unido, Estados Unidos ha ido más allá.
realizando ataques aéreos selectivos contra la infraestructura militar Houthi en Yemen, incluyendo lanzadores de misiles, radares y drones. Sin embargo, la eficacia de estas acciones es objeto de un intenso debate. A pesar de los ataques aéreos y la presencia naval, los hutíes han demostrado una notable resiliencia y capacidad para continuar con su campaña. Han seguido lanzando misiles y drones, e incluso han logrado impactar varios buques. Esto demuestra que degradar su capacidad militar es una tarea mucho más difícil de lo que parece, en parte gracias al continuo suministro de tecnología y armamento por parte de su principal patrocinador, Irán. La coalición, además, no es tan amplia como se esperaba. Algunas naciones europeas han optado por sus propias misiones, y aliados clave de la región, como Arabia Saudita, se han mantenido al margen, temerosos de reavivar el conflicto en Yemen. La postura de otras potencias mundiales añade otra capa de complejidad. China y Rusia, si bien han expresado su preocupación por la seguridad de la navegación, no se han unido a la coalición liderada por Estados Unidos y han mantenido una postura más ambigua. Algunos informes sugieren que los hutíes han asegurado a Moscú y Pekín que sus barcos no serán atacados, lo que les daría una ventaja comercial en la región. Esta división en el Consejo de Seguridad de la ONU y la falta de un frente unido socavan los esfuerzos para encontrar una solución diplomática y militar cohesiva, permitiendo que la crisis se prolongue. Más allá de los retrasos y los costos inmediatos, esta crisis podría estar sentando las bases para cambios estructurales en el comercio global. Las empresas están siendo forzadas a reconsiderar su dependencia de cadenas de suministro largas y vulnerables. La pandemia de COVID-19 ya había iniciado esta conversación sobre la resiliencia versus la eficiencia, y la crisis del Mar Rojo la acelera. Podríamos ver una tendencia creciente hacia el nearshoring o friendshoring, donde las empresas trasladan su producción a países geográficamente más cercanos o políticamente más afines, aunque esto implique costos de producción más altos. El modelo de globalización justo a tiempo podría estar dando paso a un modelo por si acaso, con mayores inventarios y rutas diversificadas. También existen serios riesgos ambientales que no podemos ignorar. La ruta más larga alrededor de África significa un aumento masivo en el consumo de combustible, lo que se traduce en un incremento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la industria naviera, dificultando el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales. Además, la posibilidad de que un petrolero o un buque con mercancías peligrosas sea alcanzado por un misil plantea el riesgo de una catástrofe ecológica en el Mar Rojo, un ecosistema marino frágil y de gran biodiversidad. Finalmente, esta crisis no ocurre en el vacío. Está intrínsecamente conectada con otras tensiones globales. Refuerza la narrativa de un mundo cada vez más dividido en bloques. La interrupción en el Mar Rojo se suma a las disrupciones causadas por la guerra de Rusia en Ucrania en el Mar Negro, creando múltiples puntos de estrangulamiento en el comercio mundial. Esta inestabilidad crónica podría convertirse en la nueva normalidad, un entorno donde la geopolítica dicta cada vez más los flujos comerciales, erosionando las reglas del orden global que hemos conocido durante décadas y aumentando el riesgo de conflictos regionales más amplios. Lo que hemos visto es claro. Los ataques de un grupo armado en una franja de mar de apenas 20 millas de ancho han logrado paralizar una de las arterias más vitales de la economía mundial. La crisis en el Mar Rojo es mucho más que un problema logístico. Es un síntoma de la creciente fragilidad de nuestro sistema global. Ha elevado los costos para empresas y consumidores, ha exacerbado las tensiones geopolíticas y ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras cadenas de suministro. Es un recordatorio contundente de cómo un conflicto regional puede tener consecuencias globales inmediatas y profundas. Mirando hacia el futuro, el camino a seguir es incierto. Muchos analistas coinciden en que la situación podría persistir mientras continúe el conflicto en Gaza, que los hutíes citan como su principal motivación. Una resolución de esa guerra podría, en teoría, llevar a la suspensión de los ataques. Otra posibilidad es que las medidas de seguridad internacionales se refuercen hasta el punto de hacer que el tránsito sea seguro de nuevo, aunque eso requeriría un compromiso militar y político mucho mayor del que hemos visto hasta ahora. Mientras tanto, el mundo se adapta a esta nueva y costosa realidad. La pregunta que queda en el aire es si estamos presenciando una interrupción temporal o el comienzo de una reconfiguración permanente del comercio global. ¿Se adaptarán las cadenas de suministro para siempre?
¿Qué otras rutas comerciales podrían verse amenazadas en el futuro? Nos gustaría saber qué piensan ustedes. Dejen sus opiniones y análisis en la sección de comentarios. ¿Cuál creen que será el futuro del comercio global en este nuevo escenario de inestabilidad? Gracias por acompañarme. Buenas noches.